Hay un sonido que define lo que queda de Sears. No es el ruido de una caja registradora. No es el murmullo de clientes empujando carritos por pasillos iluminados. Es el zumbido sordo de luces fluorescentes viejas que nadie apagó. Un zumbido constante, mecánico, indiferente, que resuena sobre estantes vacíos y pisos que ya nadie limpia. Es el sonido de un gigante que todavía respira pero ya no vive. Si entras hoy a una de las últimas tiendas Sears que sobreviven en Estados Unidos, lo primero que sientes no es nostalgia, es incomodidad. La incomodidad de estar en un lugar que debería estar lleno y no lo está. Secciones enteras bloqueadas con cinta amarilla de precaución. Maniquíes sin ropa mirando hacia la nada. Un solo cajero en toda la tienda, esperando clientes que no van a llegar. Y en el techo, donde antes colgaban letreros brillantes de ofertas, hay cubos de plástico amarillo, recogiendo el agua sucia que gotea desde las filtraciones. Esta es la escena final de un imperio que alguna vez facturó el equivalente al 1% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Un imperio que empleó a casi 500,000 de personas, que construyó el edificio más alto del planeta solo para albergar a sus ejecutivos, que vendía casas completas por correo, entregadas en tren antes de que existiera la palabra Internet. La narrativa oficial dice que Amazon llegó y borró del mapa a un dinosaurio lento. Esa historia es conveniente y cómoda, y es completamente falsa. Sears no fue destruida por Jeff Bezos. Sears inventó el modelo de comprar a distancia y recibir en casa 100 años antes de que Bezos naciera. Tenía los almacenes, tenía las rutas, tenía la confianza del consumidor. Estaba perfectamente posicionada para dominar el Internet. Lo que realmente ocurrió fue otra cosa. Fue un asesinato lento, meticuloso y ejecutado desde adentro. Una historia de arrogancia, codicia y un hombre que aplicó una filosofía extremista a una corporación real como si fuera un experimento de laboratorio. Es la historia de cómo los mismos hombres que juraron proteger a Sears fueron los que la desmembraron, la asfixiaron y la saquearon hasta dejarla en ruinas. Esta es la autopsia completa. Para entender la magnitud de lo que se perdió, hay que viajar al año 1886. Estados Unidos es una nación en reconstrucción, recién salida de la guerra civil, intentando reinventarse a través del acero y el vapor. Pero la inmensa mayoría de la población vive en granjas, aislada, conectada al resto del mundo únicamente por las vías del tren. Los granjeros dependen de las pequeñas tiendas locales para comprar absolutamente todo. Y esos comerciantes lo saben perfectamente. Saben que el granjero no puede viajar 2 días a caballo para comparar precios, así que cobran lo que les da la gana. Márgenes de ganancia del 150, del 200% en artículos básicos. El sistema está diseñado para mantener al trabajador rural en un estado permanente de deuda con el tendero local. En ese escenario aparece Richard Warren Sears. Tiene 23 años y trabaja como agente de estación en un pueblo perdido de Minnesota. Su trabajo es monótono, pero le da algo que vale más que el sueldo: control sobre el flujo de mercancías que viajan por las vías del tren. Un día llega un paquete de relojes de bolsillo bañados en oro. El joyero local que los encargó se niega a recibirlos por un problema con el flete. Los relojes quedan abandonados en el suelo polvoriento. Y Sears ve exactamente lo que eso significa. Compra el lote completo. Contacta por telégrafo a otros agentes de tren a lo largo de la línea nacional. Les ofrece los relojes a precio de ganga. Los agentes compran, los revenden a los pasajeros. En semanas, Sears ha vaciado el inventario y tiene en el bolsillo su primera fortuna. Pero lo más importante no es el dinero. Es lo que Sears entendió en ese momento. Si puedes eliminar al intermediario y vender directamente al consumidor, puedes ofrecer precios que nadie más puede igualar. Y si ofreces precios que nadie puede igualar, el consumidor viene solo. Renuncia, se muda a Chicago y funda la empresa de relojes R.W. Sears. Contrata a un relojero meticuloso llamado Alva Roebuck para reparar las devoluciones. Nace Sears, Roebuck & Company. Pero el verdadero genio de Richard Sears no estaba en los relojes. En 1888, Sears publica un catálogo impreso para promocionar sus productos por correo. No es la primera empresa en intentarlo, pero el catálogo de Sears es diferente desde la primera página. El lenguaje que usa es agresivo, persuasivo, casi hipnótico. Sears ofrece algo que ningún comerciante local ofrecía: garantía de devolución total del dinero si el cliente no quedaba satisfecho. En 1888, esa política era considerada una locura financiera. Los tenderos de pueblo jamás devolverían un centavo. Sears lo devolvía todo sin preguntas. El catálogo crece sin parar. Para 1895 tiene 500 páginas y vende de todo.
Zapatos de cuero, vestidos de seda, estufas de hierro fundido, instrumentos musicales, armas de fuego, carruajes. Llega por correo a granjas de todo el país y se convierte en el evento cultural más esperado del año para millones de familias rurales. Lo llaman la Biblia del consumidor. Para muchas familias es el único libro que tienen en casa además de la Biblia cristiana. Pero Sears no solo está cambiando cómo compra la gente, está cambiando algo mucho más profundo. En el sur de Estados Unidos, las leyes de Jim Crow hacen de cada acto de compra una humillación diaria para los ciudadanos negros. En las tiendas locales no se les permite probarse la ropa. Tienen que esperar de pie sin importar cuánto tiempo a que todos los clientes blancos sean atendidos primero. Los comerciantes les cobran precios inflados o les niegan el crédito por completo. El catálogo de Sears no tiene ojos, no ve el color de piel del comprador, solo ve el dinero. Un granjero negro en Alabama puede pedir el mismo abrigo de lana, al mismo precio, que un banquero blanco en Manhattan. La mercancía llega discreta, en un paquete, a través del Servicio Postal Federal, evadiendo por completo el sistema de humillación local. Los comerciantes del sur entran en pánico y organizan quemas públicas de catálogos en las plazas de los pueblos, como si fueran libros de brujería. Difunden rumores asegurando que Richard Sears era secretamente un hombre negro, intentando boicotear las ventas. Sears responde publicando fotografías de sus fundadores en la portada, pero nunca deja de vender por correo a cualquiera que quisiera comprar. Roebuck, incapaz de soportar el estrés, vende su parte por una miseria y desaparece. Sears necesita a alguien que ponga orden en el caos. Ese alguien es Julius Rosenwald, un fabricante de ropa con una mente fría y una obsesión clínica por la logística. Construye en Chicago una planta de procesamiento colosal, 40 acres de ladrillo y maquinaria, la instalación comercial más avanzada del mundo en ese momento. Un pedido que llega por correo a las 7 de la mañana sale empacado en un tren a las 4 de la tarde. Amazon tardaría un siglo en replicar ese nivel de fluidez. Y luego, en 1908, Sears hace algo que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Empieza a vender casas completas por correo. El cliente elige un diseño arquitectónico en el catálogo. Envía un cheque de $500. Semanas después, llega al a la estación de tren más cercana, un vagón cargado con 30,000 piezas de madera precortada y numerada. El paquete incluye cada clavo, cada galón de pintura, las ventanas, las tejas y un manual de instrucciones de 75 páginas encuadernado en cuero. Entre 1908 y 1940, Sears vende y envía más de 70,000 casas a través del sistema postal. Barrios enteros en Norteamérica, construidos con las propias manos de sus dueños, a partir de un paquete de correo. Muchas de esas casas siguen en pie hoy, valoradas en cientos de miles de dólares. Sears parecía una fuerza de la naturaleza, pero el mundo estaba a punto de cambiar de una manera que obligaría a la empresa a reinventarse por completo. Llegamos a la década de 1920. Henry Ford ha inundado el país con su accesible Modelo T. Las carreteras se pavimentan sin parar. La gente abandona las granjas para mudarse a los suburbios. Y con eso, el aislamiento rural que era la razón de ser del catálogo de Sears empieza a evaporarse. Al mando de la compañía se encuentra el general Robert E. Wood, un exmilitar que ayudó a coordinar la construcción del Canal de Panamá. Un hombre frío y analítico, obsesionado con los datos del censo nacional. Lo que ve lo alarma. La gente ya no quiere esperar semanas mirando por la ventana para recibir un paquete. Ahora tiene automóvil. Quiere conducir con su familia, tocar la mercancía con sus propias manos y llevársela a casa esa misma tarde. Wood toma una decisión que aterra a la vieja guardia. Gastar millones en abrir tiendas físicas en las afueras de las ciudades, cerca de las nuevas autopistas, rodeadas de algo que en 1925 era considerado un desperdicio absurdo de espacio. Hectáreas de estacionamiento gratuito. El éxito es rotundo. Para 1931, en plena Gran Depresión, las ventas en tiendas físicas superan por primera vez al legendario catálogo. Sears se convierte en el ancla principal del centro comercial suburbano cerrado, el invento arquitectónico que dominará la cultura estadounidense durante décadas. Pero Wood no se conforma. Se da cuenta de que millones de estadounidenses están comprando automóviles por primera vez y esos autos necesitan seguros. Las aseguradoras tradicionales eran caras y elitistas. Wood funda en 1931 su propia compañía de seguros, Allstate Insurance. Primero vende pólizas por correo usando la base de datos del catálogo.
Luego coloca agentes en pequeños kioscos dentro de las tiendas. Mientras el padre de familia espera que le instalen neumáticos nuevos, contrata el seguro del auto en el mismo pasillo. Allstate crece hasta convertirse en una de las aseguradoras más grandes del mundo. Nacida literalmente en el pasillo de repuestos automotrices de una tienda departamental, la innovación no se detiene. Sears crea sus propias marcas privadas. Craftsman, herramientas de acero forjado respaldadas por una garantía incondicional de por vida. Si un martillo se rompía después de 50 años, llevabas los pedazos a cualquier tienda y te entregaban una herramienta nueva sin preguntas. Esa promesa generó una lealtad casi religiosa entre mecánicos y constructores de todo el país. Luego viene Kenmore, la línea de electrodomésticos que se convierte en el estándar de oro en los hogares de clase media. Y Die-Hard, la batería de automóvil diseñada originalmente para uso militar, cuya campaña publicitaria consiste en dejarla congelada meses en un lago de hielo para demostrar que siempre enciende al primer intento. Para los años 60, Sears no es solo una cadena de tiendas, es una institución cultural incrustada en el ADN del país, el lugar donde los padres compran los primeros zapatos escolares de sus hijos, donde los adolescentes compran su primera bicicleta, donde las parejas recién casadas equipan su primer hogar. Un vendedor de zapatos en el piso de Sears puede jubilarse como millonario acumulando acciones durante 30 años. No es un eslogan, le ocurrió a miles de personas reales. Y para coronar ese dominio, Sears decide construir un monumento a su propio poder. En 1970 comienza la construcción de la Torre Sears en el corazón de Chicago. 110 pisos, 442 metros de altura. El edificio más alto del mundo, superando a las Torres Gemelas de Nueva York. Una estructura de acero negro y cristal tintado diseñada para resistir vientos de 150 kilómetros por hora. Una declaración de poder imperial tallada en el cielo. Desde las oficinas del último piso, los ejecutivos de Sears miran la ciudad entera a sus pies, literal y metafóricamente. Sus ventas representan el 1% del PIB de los Estados Unidos. Una de cada 200 personas de la fuerza laboral trabaja directamente para ellos. Se sienten intocables, pero el aire en la cima es escaso, frío y traicionero. Porque mientras los ejecutivos celebran su invencibilidad, a miles de kilómetros de distancia, en un polvoriento pueblo de Arkansas, un hombre terco llamado Sam Walton acaba de abrir una pequeña tienda de descuentos, pisos de cemento, estantes metálicos sin decoración, luces fluorescentes baratas. Una tienda que los directivos de la Torre Sears consideran una broma indigna de su atención. Ese mismo año, 1962, no solo nace Walmart, también nacen Target y Kmart, casi en sincronía perfecta. Los tres comparten un modelo radical, descuento extremo basado en volumen, sin vendedores amables, sin alfombras, sin servicio personalizado. Solo el precio más bajo posible. Los directivos de Sears observan el fenómeno con desprecio absoluto. Consideran que esas tiendas son basureros para gente que no puede permitirse comprar en un lugar decente. Creen que el consumidor leal a Craftsman y Kenmore jamás abandonaría los pasillos de Sears por ahorrar unos cuantos dólares. Ese pensamiento es el primer síntoma del veneno que ya los consume, la ceguera que produce el exceso de éxito pasado. Sears decide ignorar la amenaza y emprende una estrategia que roza el delirio de grandeza. En los años 80, los altos mandos de Sears deciden que vender ropa y taladros ya no es suficientemente sofisticado para una empresa de su calibre. Quieren convertirse en un gigante de los servicios financieros, un banco disfrazado de tienda. La estrategia es bautizada internamente con un nombre que resume perfectamente su arrogancia, calcetines y acciones. Sears compra la firma de corredores de bolsa Dean Witter Reynolds, compra la empresa inmobiliaria Coldwell Banker, y en 1985 lanza su propia red de tarjetas de crédito para competir con Visa y Mastercard, la Discover Card. La idea es crear un ecosistema cerrado donde el mismo cliente compre una casa con Coldwell Banker, la asegure con Allstate, la amueble en Sears, invierta sus ahorros con Dean Witter y pague todo con la tarjeta Discover. Sobre el papel suena brillante. En la realidad diaria es un desastre operativo. La atención de la gerencia se desvía completamente del negocio minorista. Mientras los ejecutivos juegan a ser banqueros de Wall Street, las miles de tiendas físicas empiezan a deteriorarse. La pintura se descascara, la iluminación parpadea, la ropa en los maniquíes queda atrapada en modas de la década anterior. Para cuando llega la implacable década de los 90, Walmart ha perfeccionado una red de distribución con computadoras de última generación y códigos de barras que rastrean cada artículo del inventario en tiempo real. Sears, el antiguo rey de la logística que inventó los envíos masivos, se encuentra atrapado en sistemas de papel y conjeturas.
En 1991 ocurre lo impensable. Walmart supera a Sears en ingresos y se corona como el minorista más grande de los Estados Unidos. El impacto psicológico en la sede corporativa de Chicago es devastador. El gigante invencible de acero ha sido derribado por el campesino de Arkansas que apilaba productos en cajas de cartón. Y en lugar de entender lo que eso significa, Sears reacciona con torpeza y toma en 1993 una decisión que pasará a la historia como una de las más suicidas del mundo corporativo. Deciden cancelar el catálogo, despiden a miles de empleados, cierran la división entera. El libro masivo que construyó el imperio, la Biblia del consumidor que sobrevivió a 2 guerras mundiales y a la Gran Depresión, es arrojado a la basura. Los contadores argumentan que imprimirlo y enviarlo ya no es rentable. Lo que los directivos no entienden, cegados por las hojas de cálculo, es que acaban de destruir su herramienta más poderosa de ventas a distancia. Y lo hacen en el peor momento posible, porque un año después de que Sears cancela su catálogo, Jeff Bezos funda Amazon en un garaje de Seattle. Piénsalo un momento, si Sears hubiera mantenido su infraestructura de catálogo y simplemente la hubiera migrado a una página de internet en 1994, Amazon probablemente no existiría. Sears tenía los almacenes distribuidos por todo el país. Tenía las flotas de camiones. Tenía las relaciones con miles de fabricantes. Y lo más importante, tenía la confianza ciega del consumidor para comprar un producto sin verlo físicamente y esperar a que llegara por correo. Apagaron la máquina más poderosa de ventas a distancia de la historia, justo cuando el Internet estaba encendiendo su primer interruptor. Asfixiada por las deudas, Sears vende la icónica Torre Sears en 1994 para conseguir efectivo. Vende Allstate, liquida Coldwell Banker, desecha la red Discover. Desmantelan pieza por pieza el gran imperio financiero que tardaron décadas en construir, solo para intentar tapar los agujeros de un barco que ya se está hundiendo. El casco está destrozado, el agua entra sin parar, y en el océano oscuro de las finanzas corporativas, la sangre abundante siempre atrae a los tiburones más grandes. En 2003 ocurre un evento que hay que conocer para entender lo que viene después. Un hombre está siendo retenido a punta de pistola durante 40 horas en un motel barato de Connecticut. Sus secuestradores lo tienen esposado y le exigen dinero. Y este hombre, en lugar de suplicar, hace algo que sus captores no esperan. Empieza a negociar. Con calma clínica, les explica con la frialdad de quien hace un análisis financiero que matarlo arruinaría su retorno de inversión criminal, que es más valioso vivo, que liberarlo es la decisión económicamente racional. Los secuestradores lo sueltan. El hombre se llama Eddie Lampert. Es un gestor de fondos de cobertura de Wall Street, un prodigio matemático conocido por su devoción casi religiosa a la filosofía objetivista de Ayn Rand. Cree en el egoísmo racional como único motor válido del progreso. Cree que el altruismo es una debilidad. El secuestro lo vuelve aún más frío, más paranoico y más distante del contacto humano. Lampert se fija primero en Kmart, que acaba de declararse en quiebra. Compra su deuda basura por centavos de dólar y la saca de la quiebra vendiendo sus mejores propiedades. Wall Street lo aclama como el nuevo Warren Buffett del comercio minorista. En 2005 usa el flujo de caja de Kmart para comprar a Sears por $1,100 millones y fusiona a los 2 minoristas caídos en Sears Holdings. La prensa celebra el movimiento creyendo que Lampert competirá con Walmart. Pero Eddie Lampert no es un comerciante, no le interesan los clientes ni la historia de la empresa. Mira a Sears y no ve una tienda que construyó los suburbios de América. Ve una gigantesca colección de propiedades inmobiliarias infravaloradas que pueden liquidarse para enriquecer a sus inversores. Lo que hace a continuación entrará en los libros de historia de las escuelas de negocios como uno de los experimentos corporativos más tóxicos jamás intentados. Inspirado directamente en sus lecturas de Ayn Rand, Lampert divide a Sears en más de 30 unidades de negocio completamente independientes. La división de electrodomésticos, la división de ropa, la de marketing, la de tecnología, cada una con su propio presidente y presupuesto aislado, y les ordena que compitan entre sí por los recursos de la empresa matriz. La teoría es que esa guerra interna haría a cada división más eficiente. La realidad es una carnicería. Si la división de electrodomésticos quiere promocionar una nueva lavadora en los periódicos, tiene que pagarle dinero real a la división de marketing. Si la división de ropa necesita más espacio en los pasillos para la temporada navideña, tiene que pagar alquiler interno a la división de bienes raíces. Los ejecutivos pasan más tiempo saboteándose entre ellos y peleando en salas de conferencias que combatiendo a Walmart o Amazon. El ambiente de trabajo se vuelve radiactivo.
Y mientras la empresa arde desde adentro, Lampert dirige Sears desde su mansión en una isla de Florida, negándose a pisar la sede corporativa en Chicago. Se comunica con sus aterrorizados ejecutivos únicamente a través de videoconferencias frías donde los humilla públicamente por no cumplir métricas imposibles. Pero el golpe más letal no es la guerra interna, es el abandono físico de las tiendas. En el negocio minorista existe una regla básica: si no remodelas tus locales cada ciertos años, mueres lentamente. Target gastaba casi $8 por pie cuadrado en mantener sus tiendas brillantes e invitantes. Lampert asignó menos de 90 centavos por pie cuadrado para Sears. Se niega a gastar un solo centavo en arreglar las tiendas físicas. Prefiere usar ese efectivo para recomprar acciones masivamente, inflando artificialmente el precio en la bolsa para beneficiar a su propio fondo de cobertura. Los clientes entran a las tiendas de Sears y encuentran cubos de plástico en los pasillos atrapando las goteras del techo podrido, estantes vacíos, luces parpadeantes que nadie reemplaza, ropa tirada por el suelo, un puñado de empleados deprimidos ganando el salario mínimo que no pueden ayudar a nadie. La experiencia de compra se vuelve físicamente deprimente y los clientes huyen en masa. Para compensar las pérdidas, Lampert empieza a vender los órganos vitales de la empresa. Vende Craftsman a Stanley Black & Decker por $900 millones. Una marca que tardó un siglo en construir su reputación, vendida al mejor postor en un fin de semana. La producción se traslada a fábricas baratas en el extranjero. La garantía de por vida desaparece silenciosamente en la letra pequeña. Vende partes de Kenmore, vende Die Hard, vende la línea de ropa Land's End. Sears es despojada de todo lo que la hacía única y valiosa. Ya no hay ninguna razón para que nadie cruce sus puertas. Cada año Lampert anuncia el cierre masivo de decenas de tiendas, liquida el inventario a precios de remate, despide a miles de trabajadores, y en un detalle que resume perfectamente la naturaleza de todo el esquema, el propio fondo de Lampert, ISL Investments, es uno de los principales prestamistas que mantiene a flote a Sears. A medida que la empresa se hunde, Lampert asegura sus préstamos usando las mejores propiedades de la compañía como garantía. Es un juego diseñado para que una sola persona no pueda perder, sin importar cuántos lo pierdan todo. En octubre de 2018, aplastada bajo miles de millones en deudas, Sears Holdings se declara en quiebra. El coloso que construyó el edificio más alto del mundo, que vendió casas por correo y vistió a generaciones de estadounidenses, se arrodilla ante los tribunales. 125 años de historia reducidos a un montón de papeleo legal. Pero la historia oscura de Sears tiene un último giro. A través de una nueva entidad llamada Transform Co., el propio Lampert compra los restos de Sears en la corte de quiebras. Ante el juez, promete salvar decenas de miles de empleos y mantener abiertas al menos 400 tiendas. Fue una mentira documentada. Desde esa compra en 2019, Transformco ha operado a Sears no como un minorista intentando recuperarse, sino como un liquidador de bienes raíces. Año tras año, mes tras mes, siguen cerrando tiendas en la oscuridad. No hay campañas de marketing, no hay intentos de modernizar la experiencia, no hay ninguna estrategia visible para revivir nada. Solo hay liquidaciones tristes, letreros fluorescentes que gritan que todo debe irse, y gruesos candados de acero en puertas de cristal que nadie volverá a abrir. De las más de 3.500 tiendas brillantes que llegaron a dominar el paisaje urbano de los Estados Unidos, quedan menos de 15. Si quieres seguir desenterrando historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Cada semana viajamos a las ruinas de otro gigante que el mundo decidió olvidar. Pero hay algo más en esta historia, algo que convierte todo lo anterior en algo mucho más incómodo que una simple crónica de codicia. Existe un universo paralelo cruzando la frontera hacia el sur, donde Sears no solo sigue vivo, donde Sears prospera. Ese lugar es México. En territorio mexicano operan casi 100 tiendas Sears a plena capacidad, ubicadas en los mejores centros comerciales del país. Tienen pisos de mármol pulido, vendedores impecablemente vestidos, marcas de lujo, clientes que no tienen la menor intención de ir a ningún otro lado. ¿Cómo es posible esa contradicción? En 1997, cuando la matriz estadounidense necesitaba efectivo desesperadamente, vendió su operación mexicana al multimillonario Carlos Slim. Slim compró los derechos de la marca y la operó con una lógica radicalmente diferente, lógica comercial pura, sin ingeniería financiera. Invirtió en remodelar las tiendas de manera constante, adaptó la mercancía al consumidor local. Posicionó a Sears como una tienda aspiracional para la clase media alta mexicana. Sears México es la prueba irrefutable de que la marca no murió por el paso del tiempo. La gran tienda departamental no estaba obsoleta frente al Internet.
Lo que mató a Sears en los Estados Unidos no fue ningún cambio inevitable en los hábitos del consumidor ni la magia de Jeff Bezos, fue la gente que la dirigía. Mientras los mexicanos pasean hoy por pasillos relucientes comprando perfumes importados, los estadounidenses caminan por estacionamientos agrietados llenos de maleza donde alguna vez estuvo el gigante invencible de su infancia. La tragedia de Sears es mucho más que la historia de una quiebra. Richard Sears y Julius Rosenwald construyeron su imperio resolviendo problemas reales para la gente común. Conectaron a los granjeros aislados con productos que mejoraban su vida. Democratizaron el acceso a la calidad. Desafiaron el racismo sistémico de su época simplemente vendiendo sin preguntar el color de piel del comprador. Innovaron en logística, en arquitectura suburbana y en garantías que nadie había intentado antes. Crearon valor real y como resultado natural se hicieron ricos. Pero un siglo después, el liderazgo de Sears mutó en algo irreconocible. Los comerciantes apasionados fueron reemplazados por financieros que nunca pusieron un pie en el piso de ventas. El objetivo de la corporación dejó de ser vender buenos productos a precios justos y se convirtió en manipular el precio de las acciones para enriquecer a unos pocos. Eddie Lampert no destruyó a Sears solo con su ideología. Fue el verdugo final de una empresa que llevaba 3 décadas suicidándose lentamente por arrogancia. El buitre que llegó cuando el animal ya estaba herido de muerte. Y ahora mira el panorama actual. Amazon es el rey absoluto del comercio global. Tienen los almacenes automatizados más grandes del planeta, la red logística más rápida jamás construida. Venden absolutamente todo y lo entregan en tu puerta en 24 horas. Han empezado a abrir tiendas físicas. Han empezado a ofrecer servicios financieros. Han empezado a crear sus propias marcas. Amazon está haciendo, paso por paso, exactamente lo mismo que hizo Sears hace 100 años. Están sentados en la misma cima de poder absoluto, sintiéndose intocables. Y la historia corporativa, con su paciencia infinita, repite siempre la misma lección. Ningún imperio es eterno. Si Sears, el gigante que vendía casas por correo y dominaba el 1% de la economía nacional, pudo desaparecer hasta convertirse en polvo y estacionamientos vacíos, no hay ninguna garantía de que el próximo titán caído no sea el que hoy parece más invencible. Dale like si la historia de Sears te hizo ver los imperios de otra manera. Y cuéntame en los comentarios, ¿tienes algún recuerdo de una tienda Sears? Me gustaría leerlos. La próxima semana viajamos a las oficinas secretas de una empresa que tuvo el monopolio absoluto de la fotografía mundial en sus manos. Inventó la cámara digital antes que nadie, la escondió en un cajón por miedo a perder dinero, y terminó siendo destruida exactamente por ese invento que decidió suprimir. Nos vemos ahí.